Muy bien, shalom a todos, buena tarde, especialmente a quienes están conectados aquí en vivo y en directo Muy buena a tarde. través de este estudio de Torah en un año, a quienes también, sabemos que algunos lo escuchan en diferido porque no pueden verlo directamente, también bendiciones. Estamos estudiando la Torah en un año. La Torah, como sabemos todos, son los 5 primeros libros de la Biblia. Eh, y hoy estamos justo arrancando en Éxodo 30, versículo 11, y estamos hasta el capítulo 34 del libro de Éxodo, o que también llamamos el libro de Shemot. Voy a proyectarles pantalla. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Regálenos un segundo, ya proyectamos. Bueno, mientras se carga la presentación, decirles que estamos a una semana de comenzar el nuevo año bíblico. Estamos ya finalizando el mes de Adar. Exactamente el próximo domingo es primero de Nisan. El primero de Nisan es bíblico. En la Biblia está y lo vamos a ver ya en la próxima semana. Voy a indicarles o a recordarles dónde está el primero de Nisan en la escritura que aparece allí y que nos trae un mensaje precioso, dado que en 3 semanas exactamente, 3 semanas, estaremos conmemorando la Pascua. Digo conmemorando porque sabemos que no comemos cordero porque el cordero pascual ya murió, que es Yeshua. Lo que hacemos es conmemorar, así como él lo dijo a sus discípulos, haced esto en memoria de mí, y lo hacemos a través de las hierbas amargas, los panes ácimos y el jugo de la vid. Les estaremos dando indicaciones ya acerca de esto para los que quieran unirse y participar. Muy bien. Muy bien, entonces la paracha de esta semana tiene este título que se llama Ki Tisa, que trae o toma su nombre del versículo 12 de Éxodo 30, que dice, cuando cuentes o cuando tomes el número de los hijos de Israel, o también es traducido cuando levantes la cabeza. Bien interesante. Y aquí hay algo hermoso en esta paracha que vamos a hacer solamente un comentario. Eh, eh, Les invito a que si no la han leído, la lean. Del capítulo 30 al 34 hay lecciones maravillosas y por supuesto si hay preguntas, no las cuenten. Entonces lo primero, ya les mencioné, estamos finalizando el mes de Adar. Ya vamos a arrancar el mes de Nisan en una semana, donde vienen una conmemoración, que es la Pascua, acompañada de los panes sin levadura, y la fiesta de las primicias. Todo ello, como dice Pablo, eran figuras, uno de la muerte del Mesías y de su resurrección. Precioso mensaje el que viene precisamente para la Pascua. Muy bien, entonces vamos a hacer primero un resumen de esta parashá que es bastante extensa, del 30, el capítulo 30 al 34, y lo voy a resumir de esta manera para que usted lo tenga presente al momento de hacer el repaso y que precisamente nos habla de 3 cuarentenas, ya que en Colombia y en el mundo hemos hablado tanto de cuarentenas. Bueno, la parashá de esta semana habla de 3 cuarentenas en la que Moshe fue partícipe y en ellas tuvo que ayunar. No sé cómo hizo para comer, si comió entre ellas, pudo ser, pero en todas se menciona que estuvo en ayuno, dado que estuvo en una misión muy especial. Entonces, ¿cuándo comienza esa primera cuarentena? Ya lo vimos en unas clases anteriores, cuando Moshe recibe las tablas de la ley, las primeras tablas de la ley, allá en el monte Sinaí, es un 6 de Sivan. Ahí puse la fecha, 6 de Sivan, o el mes tercero, que coincide con la fiesta del Shavuot. Ya lo hablaremos después. La fiesta de Shavuot, que es 50 días después de las primicias, Moshe estaba recibiendo las tablas de la ley. Dice la escritura, allá en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9, dice la escritura, Deuteronomio 9:9, allí lo puse para que usted también lo pueda ver. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra,
las tablas del pacto que Adonai hizo con vosotros y estuve en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Ahí viene la primera cuarentena, sin comer pan ni beber agua. O sea que fue una cuarentena bastante fuerte. Si para mí un día de ayuno es complicado, dado que me gusta comer, no me imagino para Moshe. Solo se alimentaba de la palabra del Señor. Así que la primera cuarentena, cuando sube al monte, la primera vez que el monte humeaba, recibe las tablas de la ley un 6 de Sivan, es decir, en Shavuot, y allí pasa 40 días. Aquí tengo abajo, la parte de abajo de la diapositiva, tengo la explicación. Voy a poner aquí un puntero para que sea más fácil. Y en la primera cuarentena, entonces él recibe las 10 palabras escritas en las tablas de la ley por ambos lados. También recibe las mishpatim. Recuerden que ya hablamos de las mishpatim, que son las leyes civiles. También se le habla del santuario, como lo vimos, del aceite de cada uno de los muebles, de las vestiduras sacerdotales, de las fiestas, entre otros temas, los recibió allá en el monte. Después de los 40 días, Moshe regresa del monte. El Señor le ha dicho, vuélvete porque tu pueblo se ha hecho un becerro de oro y lo están adorando. Por supuesto que Moshe desciende, se encuentra con su siervo Yehoshua o Josué, quien piensa que hay fiesta en el campamento, y al llegar se encuentran con esto, con el becerro de oro. Allí Moisés rompe esas primeras tablas de piedra al pie del monte. Eso tiene muchos significados. Uno, que él sabía que en esas leyes estaba uno de los mandamientos que ellos estaban violando, y era no adorar ídolos, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos ni les adorarás. Así que ellos estaban violando, por eso quebró. Y segundo, era un símbolo precioso hacia nosotros de que aunque Israel, como dice la escritura, lo dice Jeremías, lo dice Hebreos, violó ese primer pacto o el pacto que el Señor hace con su pueblo, aunque él rompe las tablas de la ley o la Torah no deja de ser, porque se rompieron. De hecho, vemos que en la segunda vez que Moshe sube al monte, el Señor vuelve a escribirlas. Y es lo que dice Jeremías, es un símbolo de lo que dice Jeremías 33, de que el Señor quiere escribir su ley en nuestro corazón. Es precioso ese símbolo que hay aquí en esas dos tablas de ley. Así que Moshe desciende, se encuentra con el becerro de oro. ¿Qué hace Moshe? Lo muele, lo funde completamente, lo mezcla con agua y se lo da a beber al pueblo. Por supuesto, allí hay una mortandad, como usted quizás pudo haber leído allí en la escritura. Entre el pueblo hubo una plaga, fíjense ese término que usa allí en la parasha que leímos, hubo una plaga por causa de su pecado. Y eso me recuerda que no es la primera vez cuando el pueblo se iba tras otros dioses, el Señor enviaba plagas. Nosotros estamos en este momento en el planeta en una plaga, quizás ya esperamos en la parte final, no lo sabemos, y puede ser porque el Señor nos está haciendo un llamado o está diciéndonos, ustedes se han olvidado de mí. Quizás lo que el Señor nos ha hablado acerca del coronavirus es eso, y por eso quizás muchos nos hemos acercado al Señor a través de esta plaga que vive el mundo. Cuando Moshe, después de este episodio del becerro de oro, dice la escritura que Moshe pasó otros 40 días con su pueblo, allí abajo. Eso lo encontramos ahí en Deuteronomio 9, ahí mismo donde estábamos ahora, el versículo 18. Dice la escritura, me postré delante de Adonai como antes. ¿Otros qué? 40 días y 40 noches, y tampoco comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Adonai para enojarlo. Moshe, como gran intercesor, que es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, a su pueblo, es ser intercesores, orar por otros. Moshe fue por excelencia un intercesor y él oró por su pueblo. Como ustedes lo leyeron allí en la paracha, su tienda, la tienda donde él dormía, que era la tienda de reunión o donde se acercaban para consultarle y donde él hablaba con el Eterno, él la sacó del campamento. Fue algo muy triste para el pueblo. Y estuvo orando, intercediendo por el Señor, hasta que el Señor le dijo, está bien,
mi rostro irá con ustedes, o mi enojo pasará e iré con ustedes el resto del camino. Fue una intercesión preciosa que usted encuentra allí en la parashá que leímos hoy. Después de esos 40 días de ayuno en la base del monte con su pueblo, él vuelve a subir al monte a otra cuarentena, que es la tercera cuarentena. Eso está en Éxodo 34, versículo 28. Dice, veamos desde el versículo 27. Adonai dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, nuevamente dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió nuevamente en las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Allí encontramos nuevamente la tercera cuarentena. Aquí lo hemos explicado. Él recibe nuevamente las 10 palabras escritas en las tablas de piedra. Pero no solamente eso, allí en el monte también el Señor el Señor le reveló su carácter. Eso está en el capítulo 34, versículos 6 y 7. Ahí se nombran 13 atributos preciosos que usted los puede recordar de lo que leímos esta semana. 13 atributos que usted de vez en cuando puede leerlos, especialmente cuando tiene alguna necesidad, pero cuando esté en paz también. Y también es una oportunidad para verlo en nuestra vida. Si nosotros, como dice el Eterno, somos misericordiosos, piadosos, tardos para la ira, grandes de misericordia y verdad, que guarda misericordia y perdonamos a otros. Ese es el carácter del Señor. El Señor es perdonador y misericordioso. Y es una oportunidad para que nosotros también reflejemos el carácter. Todo eso se lo mencionó el Señor, aparte de que también, como lo vamos a ver ahora más adelante, nuevamente le dice, si ustedes no quieren andar en idolatría, yo el Señor les digo esto, cumplan mis Shabbats, cumplan las fiestas, y ahí les menciona las fiestas. Él le menciona la fiesta de panes sin levadura, que es el Pascua, la fiesta de la cosecha, Shavuot, la fiesta del Sukkot. No solamente eso, también le habla de las primicias, le habla también de algunas otras leyes para mantenerse y no irse tras otros ídolos. Así que es una de las fórmulas que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra para no irnos tras otros ídolos, y es su Torah, es obedecer su Torah para mantenernos en ese cerco, como mi hermano lo menciona. Muy bien, entonces al finalizar de esa tercera cuarentena del monte, Moshe regresa, eso está en el capítulo 34, versículo 29, dice que, y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinai con las dos tablas, nuevamente, con las tablas de piedra, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con el Señor, la piel de Moshe resplandecía. Aquí hay un elemento preciosísimo. Moshe ya vino una primera vez, símbolo del Mesías, que ha venido una primera vez para encontrarse con su pueblo, hacer expiación. Moshe estuvo haciendo intercesión por su pueblo, regresa al monte, que es un símbolo del cielo, y vuelve una segunda vez, que es lo que estamos esperando del Mesías. Así que encontramos aquí un precioso símbolo mesiánico, y eso lo vemos reflejado en que el rostro de Moshe resplandecía como el sol, como describe Juan, el rostro también del Mesías que resplandecía. Así que Moshe es un símbolo en este momento al descender por segunda vez del monte de la segunda venida del Mesías. Y algo bien interesante, y es que él regresa justo el 10 de Tisri. Ahí cometió un error, no es 7 de Tisri, sino un 10 de Tisri. Esas tres cuarentenas, desde el 6 de Sivan, si usted las cuenta, llega al 10 de Tisri. El 10 de Tisri, o el 10 del mes séptimo, es la fiesta del Yom Kippur. Era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ya lo vimos en otra ocasión, para expiar, ¿cierto?, el pecado de él, de los sacerdotes y de todo el pueblo, una vez al año. Y Yeshua está haciendo intercesión, dice Hebreos 9:15, que después del ascender entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y regresará. El Yom Kippur es un símbolo del juicio. Muy probablemente está muy relacionado con la venida del Mesías y cuando él pise la tierra
aquí en el Monte de los Olivos, como muestra el, el profeta en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos en esta lámina el resumen de la parashá en esas 3 cuarentenas y todas esas grandiosas lecciones que nos trae Moshe, su intercesión por su pueblo, pero también el carácter bondadoso, misericordioso y perdonador del Eterno. Muy bien, cuentan si hay preguntas. Muy bien, vamos adelante a ver algunos temas interesantísimos que nos trae la parashá hoy. El primer versículo, el versículo 12, el versículo 12 del capítulo 30, donde arranca la porción de esta semana que leímos, dice la escritura, cuando tomes o cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá por rescate a Hashem por su alma. Algo tenían que ofrecer. Aquí hay algo bien interesante en esta lectura y se refiere al censo. De hecho, el Señor en algunos momentos pedía a su pueblo que fuera censado, que fuera contado. Generalmente eran los contados los de 20 años para arriba, que eran los aptos para la guerra. Pero aquí hay algo interesante, y es que el Señor le dice que cuando usted vaya a contar a los hijos de Israel, o cuando tomes el número de sus cabezas, debe haber un rescate por su persona. Esto tiene muchos significados preciosos. Uno de ellos es que, y lo vemos aquí en esta diapositiva, para Dios es importante cada uno. De hecho, culturalmente, en nuestro tiempo, hasta contar las personas no se ve bien, ¿cierto? Y hay algo mucho más especial. Más que contar un número, todos somos especiales. Todos somos tan especiales que el Señor murió individualmente por cada uno de nosotros, pero también por toda la nación. Hay un mensaje precioso allí. Ahora, si miramos Éxodo 33, 11, vemos la relación que el Señor quiere con su pueblo como la tenía con Moshe. Y eso está dentro de la porción. Éxodo 33, 11 dice que hablaba Adonai a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Yoshua, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces vemos que para Dios cada persona es importante. Por eso, cuando se iba a censar al pueblo, se debía dar una ofrenda. ¿Por qué? Porque si usted va a censar, va a saber cuántos hay. En este caso, especialmente, como contaban los de 20 años para arriba, usted sabía con cuántos hombres tenía para la guerra o cuán grande era su ejército. Hay una historia muy particular que ocurrió. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21, y aquí vemos una historia donde a un rey muy importante, se le ocurrió censar al pueblo, pero olvidó la Torá. La Torá decía que si él iba a censar al pueblo tenía que presentar una ofrenda. Cada uno de los que iban a ser censados debían presentar la ofrenda. Y a través de la ofrenda, que ya la vamos a ver, es que se censaba. O sea, a través de la cantidad de ofrendas que llegaban se sabían cuántas personas habían. No se podía contar las personas directamente. Así que quiero saber si hay un voluntario, si tiene Primera de Crónicas 21. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Primera de Crónicas 21, del 1 al 8. Si algún voluntario lo tiene, adelante. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor?
¿para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 capaces de manejar las armas, y de Judá 470.000 hombres que manejaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios y castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que perdones la falta de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Muchas Hasta que, gracias. ¿Doctor? Listo. Hasta ahí, Quique, muchas gracias. Vale. ¿Cómo ves, Quique, allí este censo que hace David y por qué dice la escritura que fue abominable a su, a, a Joab, que quien fue el que A cumplió Joab. la tarea, y también desagradó al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué desagradó al Señor? No sé, a ver. ¿Por qué desagradaría esto al Señor? Porque todos eran siervos. Le Claro, pregunta. claro, sí, sí. De hecho, se censó al pueblo mayor de 20 años, es decir, los diestros para la guerra. Pero ¿dónde estuvo el pecado de David allí? Por aquí mi esposa ya nos dio una respuesta. ¿Sí? Gracias, amor. Primero que el Señor no se lo mandó, no se lo ha ordenado. No, no dio la orden el Señor y tampoco él te quería poner toda su confianza en su ejército, en su número de ejército que tenía, y no en la de Dios. Muy bien, Ah, ok, sí. muy bien. Y lo O sea, fue otro, Satanás el que incitó a David. claro, muy bien. Y Que lo fuera otro canca. es que ha violado la Torá. Lo acabamos de leer en Éxodo 30, 12, que cuando el rey o el líder contaba a su pueblo, debía pedirles una ofrenda, en un rescate. Como él no lo pidió, eso desagradaba al Señor, porque al Señor no le gustaba o no le gusta que se haga este tipo de censos entre su pueblo, o con eso. Entonces, por eso desagradó al Señor. Entonces, vemos allí un mensaje importantísimo. Digamos, el principio que está allí es que para Dios, cada uno de los miembros de su pueblo son importantes. Tan importantes que Él se enoja cuando se cuenta a su pueblo. Ahí lo vemos de acuerdo al versículo 12. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos allí? Que cada uno debía ofrecer un rescate. Eso está en el versículo 13. Dice, esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo o medio shekel, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, eso es aproximadamente 6 gramos, debían dar. La mitad de un ciclo será la ofrenda de Adonai. Entonces, todo el que era contado, más que contado, todos iban a dar una ofrenda y de acuerdo a los medios ciclos que se recibían en el templo, se sabía cuántas personas hay. Eso tiene un significado, además de la ofrenda de rescate que se daba allí, hay algo precioso en ese medio ciclo, y es que para completar un ciclo debían unirse dos. Aquí hay un tema de unión entre hermanos, en pareja, ¿cierto? Pero más que todo en hermanos que debían ir y presentar el medio ciclo o el ciclo completo entre los dos al tabernáculo. De hecho, en alguna ocasión, allá lo vemos en Mateo, a Pedro le preguntaron si su maestro no daba el medio shekel para el santuario. Y Pedro dijo, sí, pero él no sabía si realmente lo daba. Y fue donde Yeshua. Yeshua le hace una pregunta bien interesante. Y después de eso, le dice, ve y pesca. Y en el primer pez que vas a pescar, ahí vas a encontrar el shekel completo. Dadlo por ti y por mí. Es decir, el medio shekel. Hay otro mensaje también precioso en el medio shekel, y es que nuestras acciones no son completas, sino son completadas precisamente por el Señor. Y algo más precioso, que es lo que encontramos en la palabra rescate, que habla el versículo 12. Rescate viene de la palabra copper. Copper es el Strong 3724, que viene del hebreo capar.
Esa palabra ya la hemos visto, ¿no? El propiciatorio del santuario en el lugar santísimo, la brea con la que Noé pintó el arca, ¿cierto? Era un capar, y eso significa expiación o reconciliación. Está muy unido al Yom Kippur, al día de la expiación, de acuerdo al calendario del Señor. Así que aquí hay un mensaje muy precioso, y es que hubo un rescate por cada uno. Así como cada uno de nosotros somos importantes para el Señor, también hubo un rescate. ¿Dónde lo encontramos? En Yeshua. Aquí hay un mensaje mesiánico precioso. Número uno, que a pesar de nuestros pecados, el Señor nos ha permitido acercarnos a Hashem. Podemos acercarnos a Hashem de manera íntima, así como cada uno que era contado era tan importante para el Señor que no permitía hacerlo. También el Señor quiere establecer una relación con nosotros. Lo vemos en Juan 15:15 cuando Yeshua dice, ya no nos llamamos siervos, sino amigos. Hay una relación especial. Y el segundo elemento también lo encontramos en Yeshua, por supuesto. Sabemos que su muerte nos trajo rescate, expiación y reconciliación. Así como el medio ciclo rescataba a la persona para que no hubiera peste, para que no hubiera plaga en el campamento, también Yeshua, Él es nuestra expiación. Él hizo reconciliación por nosotros. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que estos dos elementos del medio shekel, cuando se hacía un censo, lo encontramos en Yeshua como un mensaje mesiánico tremendo. Ahora, la pregunta, ¿qué se necesita para tener un encuentro con Hashem? Que es lo que nos está invitando a hacer esta paracha, a tener un encuentro con Hashem. Y aquí ponemos un elemento que usted quizás lo leyó en la paracha, y es la tienda de reunión. Pues sí, señores, el tabernáculo todavía no estaba hecho, porque hasta ahora a Moshe se le habían dado las medidas. Él baja con las dos tablas, se encuentra con el becerro de oro, no se había construido todavía, pero era su tienda, era una tienda donde él podía sentarse a recibir al pueblo, a juzgar al pueblo, venían a traerle sus inquietudes, cómo interpretar las leyes que ya se estaban dando, para poder discernir, para poder hablar con el Señor se le presentaba en la tienda. Así que hay un mensaje precioso en esa tienda que leímos allá en Éxodo, capítulo 33 y 34. Entonces, la pregunta, ¿qué se necesita para tener un encuentro con Hashem? Lo primero, salir fuera, no es una redundancia, es salir fuera del campamento. Hay algo especial aquí. Vamos a leerlo. En Éxodo 33, versículo 7, dice la escritura que Moshe tomó la tienda del encuentro. En la Reina Valera traduce tabernáculo, pero es exactamente la tienda del encuentro. No es tabernáculo de acuerdo al hebreo. Y dice la escritura que la levantó lejos, fuera del campamento. Como lo dijimos al comienzo, después de ese grave pecado, Moshe levantó esa tienda y se la llevó fuera del campamento. De hecho, cuando Moshe iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba de pie en sus tiendas. Cuando lo veían que llegaba a su tienda y que la nube se posaba sobre esta tienda, el pueblo se arrodillaba en reverencia, porque ellos estaban pidiendo precisamente misericordia por el grave pecado que había cometido el pueblo de Israel. Termina el versículo 7, y cualquiera que buscaba a Adonai salía, fíjense esa palabra, salía al tabernáculo o a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Hay un mensaje precioso aquí, quizás lo hemos escuchado muchas veces. Para encontrarnos con el Señor debemos salir de nuestra cotidianidad, salir de nuestras preocupaciones, salir de nuestro horario. Debemos separar un tiempo en nuestra vida, el primer momento desde que nos levantamos, olvidarnos de las preocupaciones del mundo, de las cosas que tenemos que hacer, salir fuera del campamento, y poder encontrarnos con Hashem. Qué preciosa lección nos da esto. Ahora, en Génesis 15, cuando el Señor le está dando la promesa a Abraham, también sucedió algo similar. Génesis 15:6, 15:5, dice la escritura, leamos desde el versículo 4. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará está hablando de Ismael,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Perdón, ahí Abraham estaba hablando de Eleazar, su siervo. El Señor le está diciendo, no va a ser Eleazar el que te va a heredar, sino va a ser tu hijo. Y dice la escritura que también lo sacó, lo llevó fuera. En la tradición oral dicen que más que afuera, Abraham fue transportado fuera del planeta y poder contemplar las estrellas realmente. Bueno, es tradición oral, ¿no? Dice el versículo 5, mira ahora las estrellas y cuéntalas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así que también a Abraham el Señor lo saca de su tienda y le muestra las estrellas. Y fíjense el versículo 6, y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Así que el Señor nos está dando aquí, a través de esta paracha, un mensaje precioso. Es que así como la tienda tuvo que salir, también nosotros, si queremos hacer teshuvá, arrepentimiento, encontrarnos con Hashem, con el Eterno, debemos salir de nuestro campamento para encontrarnos con Él. Y un voluntario, que nos vea Lucas 10. Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, leamos desde el versículo 38. Pues quiero saber si hay un voluntario que lea esta historia preciosa que también nos ilustra que debemos salir del campamento. Lucas 10, 38. Sí, Lucas 10 del 38 al 42. Gracias. Gracias, Pablo. Dice así. Y un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro. Lucas 10. ¿Estás en Lucas 10? Lucas 10. Ah, estoy en mal, sí, Lucas, estoy en 9. Ok. Lucas 10, 38. Muchas gracias. 38, sí. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas gracias, mi papá. Qué preciosa historia, ¿cierto? Yeshua visita a un hogar que eran sus amigos, el hogar de María, Marta y Lázaro, y allí tenía una discípula muy fiel que se llamaba María. Entonces, dice la escritura que él entró a la casa y María, como buena discípula, se sentó a los pies. Y gracias a mi hermano José que me recordó que cuando alguien se sentaba a los pies, era la actitud de un discípulo. Eso lo vemos que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, lo hemos leído varias veces, era un discípulo de Gamaliel. Así que vemos que María era una gran discípula de Yeshua y por eso estaba a los pies, pero su hermana Marta estaba ocupada con los quehaceres. Muchas veces nosotros estamos como Marta, ocupados, eso no, me pasa a mí también, se ocupa uno en los quehaceres de la vida. Y le dice Yeshua algo hermoso en ese versículo 41 y 42. No, Marta, Marta, estás afanada. Y a veces creo que este versículo es para mí. Y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, la que está sentada a mis pies, la ha escogido, la cual no se le será quitada. ¿Cuál es esa cosa? Esto que estamos hablando aquí, estar a los pies del Salvador. Es encontrarnos con Hashem. Así que vemos aquí que salir fuera del campamento, en este caso de Marta, que simboliza mucho lo que somos nosotros, salir fuera de nuestras preocupaciones, quehaceres, ¿cierto? Las preocupaciones y todo lo que hay por hacer en este mundo y en nuestras vidas, es lo que Hashem espera. Eso es lo que Hashem espera, que salgamos fuera del campamento. Yo espero que usted esté entendiendo esto que es tan importante que nos muestra la paracha de esta semana. Salir fuera de su campamento para encontrarse con Hashem. Eso, por supuesto, requiere disciplina, apartar un tiempo, ser más efectivo, ¿cierto? En su trabajo y dedicar ese tiempo de calidad para encontrarse con Hashem. De pronto, con Hashem, perdón, levantarse más temprano
para poder hacerlo y poder concentrarse en él. Eso hizo María. Vemos que Moshe salió fuera del campamento, Abraham también lo hizo y el Señor también te invita a ti a que lo hagas. Qué hermosa lección. Número 2, ¿qué se necesita tener para tener un encuentro con Hashem? La tienda de la cita, como se llama, ahí pongo en el hebreo quiere decir el o el moed, no es tabernáculo, es la tienda de la cita, que estaba fuera del campamento, aunque estaba fuera, no estaba lejos, estaba al acceso de todos, y eso es muy importante. Aunque la tienda de la cita no estaba en el campamento, pero tampoco estaba lejos, era de fácil acceso. Qué precioso mensaje para nosotros, ¿cierto? Sabemos que el Señor no está en este planeta, pero que está accesible a nosotros. Y eso lo vemos en diferentes versículos. Ya leímos el de Éxodo 33, miremos el Salmo 145. Versículo 18, si un voluntario lo tiene, 145, 18. Aquí nos ilustra lo mismo que hacía esta tienda de la cita. Salmo 145, 18. Dice Dice así. así. Bueno, Bueno, adelante. siga, Adelante. siga. Bueno, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Muy bien, así que si usted sale fuera del campamento, usted lo va a poder encontrar. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Eso es precioso. Esto es algo muy hermoso y quizás de los temas más importantes que trae la Torá. Si usted sale fuera del campamento, se va a encontrar con el Señor, porque Él está cercano. Aunque su tienda no está aquí, su tienda no está aquí entre nosotros, Él está cercano a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad. Isaías también nos dice, en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, precioso texto, lo puede subrayar en su Biblia también. Qué preciosos textos los de hoy, ¿no? Dice, buscad Adonai, dice Isaías, buscadle, es decir, sal del campamento, sal, separa un tiempo, organiza tu vida, pero busca a Hashem, buscad a Hashem mientras pueda ser hallado. Qué interesante es, porque va a haber un momento donde no lo vamos a encontrar, mientras pueda ser hallado, llamadle, en tanto que su tienda está allí, está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mira lo que está diciendo Isaías, y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia. Es la parashá de esta semana, es el nombre del Eterno, Adonai, Adonai, misericordioso, el cual será amplio en perdonar. Qué precioso texto nos trae Isaías al hablarnos acerca de ese encuentro. La tienda del Señor, la tienda de la cita, donde nos encontramos con el Señor, está cerca. Hay que salir del campamento y lo podemos encontrar. Esas son las preciosas promesas. No es un Dios lejano, es un Dios que está inaccesible, es un Dios que está cercano a nosotros. Qué precioso texto nos trae esta escritura. Y lo tercero que se necesita para tener un encuentro con Hashem, de acuerdo a la parasha de esta semana, es una relación sincera. Eso lo vemos en Moshe. Ejemplo de ello, de esa relación sincera, está en Éxodo 32, Éxodo 32, 31. Cuando Moshe está intercediendo por su pueblo, después de que ellos hicieran el becerro de oro, dice la escritura que volvió Moshe a Adonai y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Perdones ahora su pecado. Y si no, dice Moshe, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí vemos un Moshe sincero, diciéndole, perdónalos, por favor. Si no, quita mi nombre del libro, el libro que tú has escrito. Aquí vemos a un hombre sincero. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, que nos acerquemos con sinceridad, como somos, con nuestra vida, con nuestros errores, y abramos el corazón. Vamos a otro texto precioso en Jeremías. Jeremías 17. Jeremías 17, 10. Si algún voluntario lo tiene, adelante. Jeremías 17, 10. Yo, Jehová,
que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas gracias, Darly. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Que el Señor nos conoce. Si es así, ¿cierto, Darly? El Señor dice que escudriña la mente. O sea, estaba volviendo a leer y me llamó la atención esa parte. sí, o sea, el Señor conoce nuestros pensamientos. De hecho, vemos que Yeshua en algún momento, él dice la Escritura que él conocía los pensamientos de los que con él estaban. Él sabía, el Señor lee nuestro corazón. Recuerden que cuando Isaí le presenta al profeta Samuel sus hijos, porque alguno puede ser el rey, empezó con el más grande, ¿no? El más alto, el mayor, a Eliab. Pero el Señor le dice a Samuel, porque Samuel pensó que ese era, no mires su parecer, porque yo no miro lo que está por fuera, lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Así que debemos acercarnos con sinceridad porque Hashem nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Conoce nuestros pensamientos, dice el salmista, conoces mi levantar, ¿cierto? Mi acostar, ¿cierto? No está la palabra en mi lengua y ya la conoces. Así que lo más importante también dentro de los encuentros con Hashem es ser sinceros, acercarnos al Señor en la oración matutina y abrir el corazón, contarle cómo está nuestra vida. Eso es lo que espera el Señor. Entonces, resumamos, ¿qué se necesita para tener un encuentro con Hashem de acuerdo a la parasha esta semana? Número 1, salga fuera de su campamento. 2, esa tienda de la cita está al acceso, está al alcance de todos, porque todos somos importantes. Y tercero, acercarnos en una relación sincera. Si hacemos ejercicio, habrán cosas maravillosas para nosotros. Ahora, siguiente pregunta. ¿Para qué queremos un encuentro con Hashem? Aquí vemos a Moshe, quizás cuando estaba ya en el monte, el Señor le mostró el santuario y quizás que es el hombre que ha estado quizás más cerca del Señor, por supuesto de los humanos. Vemos en él grandes lecciones del para qué queremos un encuentro con Hashem. Hay varias respuestas que encontramos en la paracha de esta semana. La primera, que su encuentro con Moshe era en relación a su servicio para el pueblo de Israel. El Señor Él quiere que nos acerquemos a Él porque Él quiere que beneficiemos a otros. Él quiere que nosotros seamos luz hacia otras personas, que sirvamos, que cumplamos el mandamiento de amar al prójimo. Es algo precioso. El Señor quiere que seamos canales de agua. Dijo Yeshua, el que cree en mí, ¿cierto? Correrán ríos de agua viva. Él quiere que seamos canales para otros. Veamos algunos versículos. Éxodo 25-21. Dice la escritura que el Señor le dijo a Moshe que debía poner el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa, la que ustedes están viendo allí en la imagen, la tapa del arca del testimonio, encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, ¿para qué? La respuesta está en el 22. De allí me declararé a ti. Qué precioso, ¿no? Texto. Yo allí te voy a hablar. Yo quiero hablar contigo. Le dice Hashem a Moshe, yo quiero hablar contigo para que a su vez tú le cuentes al pueblo lo que yo quiero del pueblo, cuál es mi ketubá, cuál es mi ley. Hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare, ¿para quiénes? Para los hijos de Israel. Así que hay algo precioso en la parasha de esta semana, y es que el Señor quiere acercarse a nosotros porque quiere que seamos canales, fuentes de bendición. Así como Moshe hablaba con el Señor se presentaba precisamente encima del propiciatorio para hablar con Moshe y transmitirle su mensaje al pueblo. Qué precioso, ¿no? ¿Qué otra idea nos da la parasha? Número 2. Después de reflejar su gloria, Dios le habla de algunos temas que pues los pongo en signo de preguntas porque parecen como extraños. ¿Por qué le habla de panes leudados, de primogénitos de animales, de Shabbat y de fiestas anuales? Vamos a verlo. Éxodo 34, el Señor, en el Éxodo 34, que es precioso, usted puede ver en los versículos 6 y 7, el Señor declara su nombre. El Señor declara su nombre, que Él es misericordioso, ¿cierto?
Él ya le ha dicho que ha perdonado a su pueblo, que va a ir con ellos, que ha aceptado la teshuvá y el perdón. Así que es un encuentro maravilloso el de los capítulos 33 y 34 de Éxodo, cuando el Señor le promete que irá con ellos, que ha perdonado a su pueblo. Y después le dice, pero ojo, no vayas a ser idólatra, como los que están allá en Canaán. Ya lo vemos en los versículos 11 en adelante, habla de las diferentes pueblos que habitaban en Canaán, que adoraban a otros ídolos, diciéndoles, no te vayas a inclinar a ellos, ¿cierto? No hagas alianza con esos moradores de la tierra porque tu corazón se irá por allá. Y eso le pasó a Israel, hizo alianza y se pervirtió. Ni tampoco tomes de sus hijas para tus hijos, ni viceversa, porque ellos harán que vayan en pos de sus dioses. El Señor le está dando la advertencia. Y dentro de esa advertencia se nos nombra lo siguiente, que forma parte del cerco para no caer en la idolatría. Si no queremos como pueblo caer en idolatrías, el Señor pone su cerco y está aquí. 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, que es la que se acerca. En 3 semanas se acerca esta fiesta. 7 días comerás pan sin levadura, según te ha mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib o Nisan, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Dice, todo primer nacido mío es. Allí está Ian Santiago, es del Señor. Y también de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás el cordero, redimirás con cordero el primogénito del asno. Hubo un tema hace unos días cuando hablamos de Pesa, que vimos que el Señor compara, de acuerdo al profeta Oseas, a un asno con Israel, que precisamente Israel fue redimido por el cordero, así como un cordero redimía a un primogénito de asno, porque el primogénito de asno no se ofrecía en holocausto, también el cordero, nuestro Salvador, fue el rescate por su pueblo Israel. Es un tema precioso, ¿no? Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Fíjense el cerco que viene, el Shabbat. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Es otro cerco que el Señor nos da. Aún en la arada y en la siega descansarás. Y también dice, también, es decir, además de lo anterior, también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, el Shavuot, la de las primicias, de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha, que es el Sukkot, al finalizar el año. 3 veces al año se presentará todo varón. Ojo que esto no lo está diciendo Moshe, esto lo dice Adonai. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Adonai, en el Señor, Dios de Israel. Porque si tú haces eso, si pones cerco para no caer en idolatría, yo arrojaré a las naciones de tu presencia, ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Adonai tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio durante la fiesta del Pesa. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Dios y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ese último mandamiento, que no es la primera vez que aparece allí, es un mandamiento bien interesante, tiene muchos significados. Uno de ellos, digamos, el más material, es que no debía mezclarse la vida con la muerte. El cabrito era el recién nacido y no se debía matar en lo que le daba la vida, que era la leche. Otro aspecto que allí se desprende y que lo encontramos también reflejado en los médicos de hoy en día, que no debemos comer leches con carne, no debemos mezclar leches con carnes. Esto lo practica el pueblo judío también, no mezclan estos dos. Y pues allí vemos otra lección interesante. Pero también era una forma de sacrificio idólatra. En las naciones vecinas sacrificaban cabritos, ellos también hacían altares y sacrificaban cabritos en la leche de su madre. El Señor le está diciendo, no hagas lo que hacen los otros. Ojo, esto es una lección importante para todos nosotros. ¿Será que estamos haciendo o practicando fiestas que vienen de pasados idólatras o de fiestas paganas? Examinemos nuestra vida. Más bien, aprovechemos lo que la Torá nos muestra para colocar un cerco a nuestra vida, y es cumplir su Torá a través de estos mandamientos. Y por eso el Señor, después de reflejar su gloria, le dice, haz esto, cumple mis mandamientos, mi Shabbat, las fiestas,
estos mandamientos, cumple la Torá, porque eso te ayudará a que no vayas en pos de otros dioses. Muy bien, y eso también nos recuerda que el Señor quiere un encuentro con nosotros. Y tercer aspecto que encontramos aquí, en esta parte de la parashá, es que el Señor puso un brillo en el rostro de Moshe. Y eso es lo otro que quiere el Señor para nosotros. Él quiere que brillemos. Así como Moshe brilló, ya lo vimos finalizando en el Éxodo 34:29, que el rostro de Moshe brillaba como el sol cuando descendió la segunda vez del monte. El Señor también quiere que seamos luces. Vamos a Juan. ¿Y algún voluntario? Juan 17. Precioso texto. Juan 17. Del 16 al 22. Y un voluntario que nos ayude con la lectura. Juan 17, 16 al 21. 16 al 22, sí. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Amén. Qué precioso texto, ¿no? Y en esa oración que hace Yeshua a su padre, él está diciendo eso, está hablando de esa tercera razón por la que el Señor quiere tener un encuentro con nosotros. Y él lo dice, ¿no? Yo quiero que ellos sean uno, pero que también otros vengan por la palabra de estos. Dice el versículo 20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Allí estamos tú y yo. Por la palabra de ellos. El Señor quiere que nosotros seamos luces. El mismo Yeshua lo dice, ¿cierto? Ustedes son luz para el mundo, ustedes son la luz del mundo. Y eso es lo que el Señor quiere también producir en nosotros a través de ese encuentro con Hashem. Entonces resumimos esta parte. ¿Para qué queremos un encuentro con Hashem? De acuerdo a la parashá de hoy. Número 1, porque el Señor quiere que seamos canales de bendición. Porque quiere que pongamos cerco a nuestra vida para no caer en idolatría. Y tercero, para que seamos luces al mundo o a aquellos que están en tinieblas. Vamos a la última parte ya de la parashá para finalizar. Hay un texto muy precioso, aquí yo lo he puesto, y está allí en Éxodo. Éxodo, el capítulo 33. Y el versículo 20. En este momento, Moshe, cuando estaba ya por segunda vez en el monte, le hace un pedido al Señor. Él dice, quiero ver tu rostro. Un pedido impresionante que hace Moshe aquí. Así que el Señor, y como lo vimos en el capítulo 34, el Señor no le muestra su rostro, pero sí le muestra su carácter, que es lo mismo. Y nombra todas sus características, los 13 atributos del carácter Señor, que lo vimos allí en los versículos 6 del capítulo 34. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, y las demás características. El Señor, hay algo interesante aquí en el pedido, cuando el Señor le dice en el versículo 20, leo versículo 20, capítulo 33, no podrás ver mi rostro, no podrás verlo, porque no me veré a hombre y vivirá, nadie puede verme. Dijo, y el versículo 21 dice, y dijo aún, he aquí un lugar junto a mí, ya lo vamos a ver, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, dice el Eterno, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, en ese precioso encuentro que hay entre Hashem y Moshe,
yo puse aquí una foto de la Biblia hebrea del versículo 21, cuando vemos que Dios le dijo, he aquí un sitio junto a mí. Es la palabra Jiné, Macom Iti. Esa palabra Iti también puede ser traducida un sitio en mí. Eso tiene un significado precioso. Hay un sitio que está en mí y después se lo dice, es la peña. Tú vas a estar sobre la peña. Ahora, ¿quién es la peña? Creo que hemos hablado bastante de esto, ¿cierto? En Primera de Pedro, es uno de los textos que habla. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, ¿quién es la peña? Es Yeshua. Aquí hay un mensaje mesiánico tremendo. El Señor le está diciendo, tú no vas a ver mi rostro, pero yo te voy a poner en un sitio que está en mí. Macón y ti, dice en el hebreo, un sitio que está en mí, muy cerca de mí. Y le dice, te pondré sobre la peña. El Señor Yeshua habló de alguna de la parábola, ¿no? De la casa que está sobre la peña y la casa que está sobre la arena. ¿Y cuál se mantuvo firme? La que estaba sobre la peña. Es una parábola preciosísima. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 22. Y será cuando haga pasar mi gloria, te meterás en la hendidura. La palabra en hebreo es benikrat. Benikrat, una hendidura. Se puede traducir también como una herida. Una herida en la peña, que es Yeshua. Y ahí dice el Señor, yo te cubriré con mi mano hasta haber pasado. Ahora, la segunda pregunta que ponemos aquí es, ¿qué significa que Moshe debería estar en la roca para ver a Hashem? O sea, ¿por qué el Señor le dice que lo va a poner en la roca para poderlo ver? ¿Qué significa eso? Vamos a leerlo. ¿Algún voluntario? Allí en Juan 14, Juan 14 del 9 al 11. Del 8. Jesús, Desde el del 8. 8, Gracias. Gracias, Kike. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creedme por las mismas obras. Amén. Gracias, Kike. Kike, ¿cómo ves este pasaje? Hay un paralelo entre Éxodo 31, que acabamos de leer, Ujú. que el Eterno le dice a Moshe, te pondré sobre la peña. Y este pasaje de Juan 14, ¿ves algún paralelo allí que pudiera ilustrarnos el por qué el Señor lo puso sobre la peña? Pues no sé, creo que es, o sea, el Señor siempre ha estado ahí. Y lo que le pasaba a Felipe, o que por qué preguntaba a Felipe que quién es o cómo es, sí, era como así que no me conoces con todo lo que he hecho por ustedes, con todo lo que he hecho, cómo preguntas que quién soy, en dónde estoy. No sé, ¿es algo por Claro, así? claro, Quique. Y algo interesante aquí, Quique, y es que hay un paralelo muy precioso entre Éxodo 31, los versículos 21 y 22, y esta lectura de Juan 14, porque fíjense que la pregunta es la misma. Moshe le dice a Hashem, muéstrame tu rostro. Y Felipe le dice a Yeshua, muéstranos al Padre. El pedido es muy Ujú. similar. Y la respuesta es similar, porque Hashem pone a Moshe en la roca. Le dices, ¿quieres verme? Ve la roca, ve la roca. Y Yeshua también le dice a Felipe, Felipe, aquí estoy, tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que ha visto a Ujú. mí, ha visto al Padre. Así que es como que el Señor le está diciendo a Moshe, Moshe, es Yeshua, tienes que ver a Yeshua. Cuando tú lo veas, lo contemples, estás contemplando al Eterno. Y así por eso es que Yeshua también le contesta a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y además, en el siguiente versículo, en el versículo 10,
es un paralelo de Éxodo 31:21. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Obviamente, este es griego, pero es como si Jesús estuviera diciendo, Hine makom iti, hay un sitio junto a mí. Es decir, yo estoy en el Padre, así como el Padre, el Hashem le dijo, o el Padre le dijo a Moshe, hay un sitio junto a mí. Yeshua lo repite nuevamente, el Padre y yo somos uno solos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Somos uno solo. Qué precioso mensaje, ¿no? El Señor nos está diciendo si queremos conocer a Hashem, lo que está haciendo el Señor a Moshe. Ve al Hijo, mira al Hijo, mira al Mesías de Yeshua. Vamos con la última pregunta. ¿Qué significa la hendidura en la peña entonces? Un voluntario nos lea Isaías 53:5 y otro va buscando Juan 7 y ya vamos finalizando. ¿Qué significa la herida en la peña? Ya vimos que la peña es Yeshua. ¿Alguno lo tiene? Isaías 53:5. Dice así 53:5, Isaías dice. Gracias. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchas gracias, Pablo. En este capítulo mesiánico encontramos que también hay una herida sobre el Mesías, así como Moshe tuvo que esconderse en la herida de la peña, el Mesías también fue herido. Dice la escritura que él fue herido. Ahí está el cumplimiento de ese símbolo de la herida en la peña o la hendidura en la peña. También el Mesías iba a ser herido. ¿Por qué? Fue molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. Qué precioso. Cuando nos escondemos en las llagas del Señor, dice Isaías 53, por sus llagas somos curados. Hashem le está diciendo a Moshe, ojo con esto, escóndete en la piedra, en la roca, porque cuando ves al Mesías me conoces a mí. Ahora, cuando te escondes en la hendidura, en las llagas, eres curado. Qué precioso mensaje mesiánico le está dando a Hashem, a Moshe, allí en el capítulo 31. Ese Mesías que tiene una hendidura como la roca la tiene, va a ser tu salvación. Y por esa hendidura vas a ser salvo. Qué precioso mensaje. Vamos al último texto, Juan 7. Si alguno lo tiene, Juan 7, 37. 37 y 38. Espérenme. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Del Espíritu. Adelante. Es 37, perdón, del 37. En el último día, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Muchas gracias, papá. En la hendidura de la roca, como vemos aquí en la imagen que estamos presentando aquí, es de donde brota. Cuando Moshe le golpeó la roca, allá en Oreb, de la hendidura es que salen las aguas vivas. Fíjense en el símbolo tan hermoso. Así como después cuando la golpeó, cuando no debía golpearla, también de la hendidura, de la herida de la peña, brotan las aguas. Recordemos el texto que Yeshua, cuando fue muerto, ¿cierto? En el madero, derramó toda su sangre. Y cuando le clavaron una lanza en su costado, ¿qué salió? Este fue el cumplimiento. Salió agua de su cuerpo. Era un cumplimiento de Juan 7, 37, cuando el Señor está diciendo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hashem le está diciendo a Moshe que él debe estar en la roca, contemplar la roca, porque de esa manera puede contemplar lo eterno.
pero que debe guardarse en la hendidura, porque en la hendidura, de acuerdo a Isaías 53, es la que trae sanidad, pero también la hendidura es de la cual brota, así como el cuerpo del Mesías brotó el agua, brotan las aguas de vida. Somos aguas de vida para servir a otros, para ayudar a otros, para limpiar, para llevar el mensaje. Qué precioso mensaje nos da Éxodo 31 en el episodio de Moshe sobre la peña. Así que damos gracias a Dios porque nos ha permitido estudiar estos capítulos con estas lecciones tan preciosas para nosotros. Esta paracha Ki Tisa trae una lección en que el Señor nos muestra que somos importantes para Él. Todos somos importantes. Que había una expiación, así como se expiaba a quienes se contaban, hay una expiación y la hizo el Señor por nosotros. Que el Señor quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos un encuentro personal saliendo del campamento. Él está cercano a los que le buscan y va a escuchar nuestras súplicas. Y también el Señor quiere que al encontrarnos con Él seamos canales, así como lo fue Moshe, seamos canales como lo es el río de agua de vida, que seamos canales hacia quienes quieren escuchar su palabra. Y por supuesto, de Moshe en el monte, entendemos que debemos contemplar al Mesías. De esa manera podemos comprender al Señor. La imagen viva de Adonai, el Mashiach, es quien trae sanidad y también quien nos muestra al Padre. Vamos a orar y finalizamos con preguntas. Te damos gracias, nuestro Padre, por la bendición de tu Torah. Bendita Torah, Señor. Encontramos al Mesías en cada pasaje. Por eso el Mesías le decía a quienes le escuchaban, ustedes no me creen, pero si escudriñaran la Torá, me creerían, porque la Torá habló de mí. Gracias, Señor, porque has puesto este cerco. Nos aferramos a este cerco para no caer en idolatría, para no caer en los pecados de nuestros padres. Y a pesar de los que hemos cometido o los que cometemos, sabemos que hay un Dios grande, perdonador, que guarda misericordia. Qué hermosos atributos encontramos del Salvador. Gracias, Señor, porque ha puesto al Mesías como la roca en la cual podemos estar firmes, en la cual podemos escondernos en sus llagas para hallar sanidad y también salvación y para que corran los ríos de agua viva de nosotros, Señor. Te exaltamos. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente. Toma las vidas, toma las necesidades y las peticiones que tenemos en nuestro corazón, Señor. Escúchanos, Señor, en el nombre de Yeshua, en el nombre de salvación. Trae, Señor, respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras peticiones, Señor. Pedimos, Señor, bendición. Prospéranos, prospéranos en esta semana que comienza para que hagamos tu voluntad. En todo lo que emprendamos, estemos contigo, Señor. Gracias, Señor, y pedimos la bendición por cada uno de este grupo de estudiantes de Torah. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor hace sobre ustedes su rostro y pongan ustedes shalom. Amén.